porque yo estoy muerto. Cuando yo estoy fuera, sin entendimiento, y el enemigo en ese momento nos tiene embrutecido, nuestro entendimiento está así como cerrado, ¿verdad? Que uno no entiende, creyendo que tenemos una relación con Dios, que somos hijos de Dios, sin entender la verdad de la palabra. Y eso es enemistad con Dios. Todas las obras de la carne son enemistad con Dios. Dios no habla con nuestra carne y naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es producido por Dios a través de su Espíritu Santo y la palabra, como consecuencia del arrepentimiento del hombre y de la fe en Jesús. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Discipulado Creciendo en el Conocimiento de Dios. Esto es a la luz de la palabra y vamos a estar hablando sobre el nuevo nacimiento. Gracias por estar ahí, conectado, conectada. Suscríbete, activa la campanita para que cada vez que yo comparta un mensaje en esta serie y otros mensajes te llegue la notificación. Me alegra mucho que estés allí. El primer mensaje, el primer tema, estuvimos hablando sobre el arrepentimiento. Esta es una serie de discipulado de 7 mensajes. Y hoy vamos a continuar hablando sobre el nuevo nacimiento. Pero quiero tomar un poco en cuanto al arrepentimiento, el primer tema, porque es necesario, la Biblia dice que por causa del pecado todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando en el hombre es producido un arrepentimiento, ¿verdad? Por su fe en Jesús, entonces nosotros podemos tener una vida eterna. Amén. Pero yo te invito a que puedas ver el mensaje anterior y conectarte con toda esta serie del discipulado creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Aleluya. Yo quiero llevarte, empezando este tema de hoy, quiero pedirte también que puedas tener allí tu Biblia, tu agenda, si estás haciendo seguimiento en este discipulado, y que cada cita bíblica que yo voy a dejarte aquí, tú puedas ir más profundo, escudriñar la palabra, puedas leerla, porque yo sé que el Espíritu Santo te va hablar más profundo y te va a enseñar, a revelar más su palabra. Amén. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es producido por Dios a través de su Espíritu Santo, porque es un nacimiento espiritual. Usted y yo nacimos, ¿verdad?, de manera virginal a través de una mujer, ¿verdad? Pero y esto es un tema un poco complejo, me trae el pasaje de Nicodemo, un religioso, un doctor de la ley, y no entendió en el momento que nuestro Señor Jesús le explicaba sobre el nuevo nacimiento, porque es complejo y no hablamos del nacimiento que ya usted y yo, ¿verdad?, nacimos de manera virginal por una mujer y no tenemos que volver a nacer en esa manera, sino espiritualmente, del espíritu y del agua. Amén. Dice la palabra de Dios, quiero leerte primeramente en Juan capítulo 3, versículo 3. Aquí está nuestro Señor Jesús hablando con Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un maestro de la ley, era un religioso, era un hombre respetado, era un hombre que tenía conocimiento de la palabra y que servía, era, ¿verdad? Pero no tenía esta revelación. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Y es tremendo porque en ese momento Nicodemo le dice al Señor, como tal vez tú y yo, en un momento tú te estás preguntando, pero bueno, ¿cómo es eso? Yo no entiendo, que tengo que nacer de nuevo, o sea, tengo que entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo grande, no entiendo cómo es eso. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar y vamos a aprender, amén. Yo quiero leerte esto. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? La expresión nacer de nuevo quiere decir literalmente nacer de arriba, una regeneración y transformación espiritual que saca la persona del reino de las tinieblas y de la muerte y la transfiere al reino de la luz y de vida, de la vida, conocido también
como el reino de Dios. Voy a repetirlo nuevamente. El nuevo nacimiento, ojo aquí, no consiste en ser reformados. Nosotros humanamente podemos tener cambios y tener transformaciones, ¿verdad? Pero no consiste en esto. Todas las personas nos proponemos mejorar, cambiar y luego rápido nos olvidamos de esto que hemos prometido. Sin embargo, la Biblia nos enseña que a través del nuevo nacimiento podemos entrar en un nuevo mundo espiritual. Y yo quiero traer a la luz esto y recordar, cuando el hombre, Adán y Eva, ¿verdad?, estaban en el huerto del Edén, el Señor dio una instrucción clara, ellos desobedecieron y la consecuencia de esto fue la muerte. Si leemos en el libro de Génesis, ¿verdad?, el Señor dice, si ustedes comen del fruto de este árbol, ¿verdad?, del conocimiento, morirán. Ellos lo hicieron y murieron. Y yo quiero explicar esto bien detalladamente porque sé que hay personas que me están viendo, que tal vez por primera vez están escuchando esto, pero nosotros, cuando el Señor, Dios, crea al hombre, ¿verdad?, mujer y hombre, creó a Adán y creó a Eva, había una relación con Dios. Miren qué tremendo y qué precioso. Usted está ahí, ellos estaban en el huerto y ellos hablaban con Dios así. Ellos hablaban, el Señor les hablaba, ¿verdad? Eva, Adán, ¿qué están haciendo? Pero en el momento que ellos desobedecen, hubo una ruptura, hubo una separación. Porque Dios es santo, santo, santo. Y Dios no se contamina con el pecado. Miren qué tremendo. Entonces, en ese momento hubo una desconexión. Para el hombre hubo una muerte espiritual. El hombre no murió físicamente. Adán y Eva siguieron. Tuvieron hijos, tuvieron una generación. Ellos no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Esta muerte espiritual hace referencia a la separación que hubo con Dios. Entonces ahí es donde vemos, si usted lee el Antiguo Testamento, ¿verdad?, los profetas, los sacerdotes, Dios hablaba solamente con el sacerdote traía la información acá, pero hoy usted y yo tenemos acceso a través de Jesús por su sacrificio en la sangre de poder hablar directamente con Él, de entrar a nuestro aposento, al lugar secreto, a través de la oración y poder hablar con Dios. Entonces cuando hubo esa muerte espiritual, ahora ya podemos entender un poco más que si hubo una muerte espiritual, tengo que nacer de nuevo, porque yo estoy muerto. Cuando yo estoy fuera, cuando yo no he recibido al Señor Jesús como mi Salvador, entonces yo estoy muerto espiritual, yo estoy fuera, pero cuando yo lo recibo, recuerden que decíamos al principio, el nuevo nacimiento se da solo Dios a través del Espíritu Santo, producto o como consecuencia del arrepentimiento del hombre. Cuando usted y yo nos arrepentimos, reconocemos nuestra condición pecaminosa y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, automáticamente, y es el primer paso, lo vamos a ver más adelante, se da un nuevo nacimiento. Entonces es por la fe, ¿verdad? Entonces ya íbamos entendiendo más. Ahí entonces habla del nuevo nacimiento. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué? Vamos a ver por qué es necesario nacer de nuevo. Y debemos saber, sin el nuevo nacimiento no hay vida espiritual. Si no hay un nuevo nacimiento, entonces yo sigo muerto espiritualmente y yo no tengo una conexión con Dios. Es tan bello y yo amo enseñar la palabra porque cuando yo entendí esto, enseguida entendí también la mentira en la que estamos cuando ignoramos la palabra y nosotros estamos en el mundo creyendo en religiones paganas, en religiones que nos enseñaron sin entendimiento y el enemigo en ese momento nos tiene embrutecidos, nos tiene con el entendimiento, nuestro entendimiento está así como cerrado, ¿verdad? Que uno no entiende, creyendo que tenemos una relación con Dios, que somos hijos de Dios, sin entender la verdad de la palabra. Hasta cuando nosotros entendemos, recibimos a Jesús como nuestro Salvador, aquel que murió, ¿verdad?, en una cruz, que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Cuando usted lo recibe en su corazón, entonces ahí usted empieza a tener verdaderamente una relación con Dios. Amén. Sin el nuevo nacimiento no hay vida espiritual ni relación con Dios. Y esta es una verdad central en el nuevo nacimiento. Es claro, el hombre apartado de Dios está muerto espiritualmente. Necesita nacer de nuevo. Yo quiero llevarte a unas citas bíblicas. Ya había mencionado Génesis
en capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien, del mal no comerás, porque el día que de este comas, de cierto vas a morir. Ya lo había citado al inicio, ¿verdad? Entonces ciertamente hubo una muerte espiritual. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Quiero llevarte a Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Juan, capítulo 3, versículo 5. Yo te invito a que allí en tu Biblia vayas subrayando y luego puedas profundizar más. Juan, capítulo 3, versículo 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere, aquí hay un dato bien importante que vamos a ver más adelante en cuanto al bautismo, el que no naciere del agua y del espíritu. Y quiero dejar esto entre un paréntesis porque este discipulado prepara a una persona para que tome la decisión de ir a las aguas y de bautizarse. No es ese bautizo que tal vez tus padres, ¿verdad?, hicieron cuando tú estabas pequeño, porque esto está hablando de una nueva... De una decisión. No quiero entrar mucho en este porque no es el tema, pero está hablando de una decisión que toma la persona consciente de morir a la vida vieja pecaminosa y nacer una nueva vida. Y un niño pequeño no tiene este conocimiento. Vemos a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Lo hizo, era una edad de 30 años. Entonces, aquí está hablando que el que no naciere del agua, ahí se está refiriendo precisamente cuando tú das ese paso, te sumerges en las aguas, ¿verdad? Realmente es un acto de fe público, una declaración, porque primero hubo un arrepentimiento en tu corazón, pero me llama la atención porque aquí lo menciona, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Aquí hay algo interesante que podemos profundizar porque es claro la palabra. En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo dice en el versículo 8, capítulo 7, versículo 8, por cuanto la inclinación de la carne, esta carne, el hombre siempre tiende, ¿verdad? La carne tiende a enemistad, a lo malo, y eso es enemistad con Dios. Todas las obras de la carne son enemistad con Dios, ¿verdad? Lo que la carne desea hacer es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios no habla con nuestra carne y naturaleza pecaminosa, sino con nuestro espíritu. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu se levanta, se aviva y ahí hay entonces una relación, porque recuerda, Dios es espíritu. Tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo es la envoltura que un día va polvo. El alma es lo que el enemigo se pelea, pero son de Dios. El alma es lo que o va un día al cielo o va al infierno. Hay que mencionarlo. Entonces, y el espíritu es de Dios. Cuando nacemos de nuevo, ese espíritu se aviva, que fue cuando el Señor sopló, ¿verdad? Sopló aliento de vida y sopló espíritu en nosotros. Entonces ahí hay una conexión con Dios. Ahí es donde usted puede saber y tener esa comunión, ser dirigido, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahí viene un cambio, una transformación genuina, porque Dios obrando en nosotros. Quiero continuar. Otra cita bíblica, estamos en ¿por qué es necesario nacer de nuevo, verdad? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Y yo quiero... ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Porque por gracias somos salvos, ojo, no es por obras, es por gracia, ¿ok? Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Y termino esta primera parte de este tema, el nuevo nacimiento. Porque la naturaleza humana es perversa.
porque el hombre se encuentra espiritualmente muerto y porque en su estado natural el hombre no tiene acceso a las cosas espirituales. Por eso necesitamos nacer de nuevo. La regeneración es un nuevo nacimiento, la comunicación de una nueva vida, la implantación de nueva naturaleza, la formación de un nuevo hombre. Necesitamos nacer de nuevo para poder acceder a las cosas espirituales, para poder tener una relación verdadera con Dios, para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, para poder un día estar en el reino de los cielos ahí con nuestro Señor. Dios te bendiga. Yo te invito a que te mantengas conectada con esta serie de discipulado, creciendo en el conocimiento de Dios, conociendo el camino de Jesús. El próximo mensaje continuamos con este tema, el nuevo nacimiento. Amén. Dios te bendiga. No olvides suscribirte y activar la campanita. Bendiciones.